Bien, cordial saludo a todas y todos los que nos ven. Estamos iniciando una nueva serie de videos sobre las experiencias que hemos tenido en la medición del ROI, comenzando ahora con el programa La Ciudad de los Niños del Museo de Arte Moderno de Medellín. Contamos hoy con la presencia de María Adelaida Maya, quien hace parte del programa y quien pues estuvo en todo el proceso de medición que llevamos a cabo. Entonces, muchísimas gracias, Maya, por aceptar esta invitación y por tener con nosotros esta conversación. Nada, gracias Orlando por la invitación y pues espero también pues como que esta experiencia le pueda servir a otras personas a conocer mejor la herramienta y a animarse a evaluar los impactos de sus diferentes programas y actividades. Perfecto, claro que sí. Maya, entonces, bien, pues para comenzar y para que las personas que nos están viendo y escuchando y que tengan la posibilidad de llegar a este video, cuéntanos quién es María Adelaida Maya y cuál ha sido tu relación con el programa La Ciudad de los Niños. Bueno, mi nombre es María Adelaida Arango, me dicen Maya, soy pues artista e ingeniera de profesión, pero eh, digamos, rápidamente encontré que mi vocación era la educación. Entonces, he trabajado en programas de divulgación y comunicación de la ciencia y desde hace 6 años trabajo con el Museo de Arte Moderno de Medellín en programas educativos. Actualmente soy la directora de educación y programas públicos del museo. Cuando yo ingresé al MAM, era la coordinadora del programa La Ciudad de los Niños y las Niñas, que también La, una de las novedades es que pues hemos incluido Se también, amplió. exacto, hemos ampliado este nombre para que todos los niños y las niñas se sientan incluidos ahí. Muy bien, Maya. Excelente labor, una maravillosa labor la que hacen y eso pues lo vamos a ver también en esta serie en donde se va a dar a conocer, digamos, con más detalle lo que han venido haciendo en este programa. Y cuéntanos un poco acerca del programa como tal, digamos, para la época, digamos que para poner un poco en contexto, pues esta medición la llevamos a cabo en el año 2020 y se incluían los años anteriores en los que habían venido trabajando. Entonces, digamos que como para poner un poco en contexto a las personas que nos están viendo para esa época, digamos, como cuéntanos un poco acerca del programa, cómo venían trabajando, qué actividades incluye y cuáles son los objetivos que busca sobre las niñas y niños que participan y que son invitados a participar del mismo. Sí, bueno, La Ciudad de los Niños y las Niñas es un programa que inició el MAM cuando estaba todavía incluso en Carlos de Restrepo. En este momento estamos en otro barrio de Medellín que se Mm. llama Ciudad del Río. Eso fue en el año 2008. Empezó incluso con un nombre que era como un país imaginario o una ciudad para los niños y muy inspirado en las ideas de Francesco Tonucci, el pedagogo italiano, que pues busca pues, como hacer mucho énfasis en los derechos de los niños, ¿cierto? Y que ellos se apropien de esos derechos, que participen un poco incluso en la planeación y política de sus ciudades, pero con la premisa sobre todo, pues que si una ciudad es segura para los niños, es segura para todos, Es- ¿cierto? Así es. Entonces, cuando uno piensa una ciudad con los niños y para los niños, es una ciudad que es para todos. Em, entonces, bueno, digamos que con esas premisas, el programa empezó a caminar. En el 2010 empezó una alianza con Bancolombia que se mantiene hasta hoy. Ellos son nuestros aliados y los patrocinadores de este programa. Nosotros lo que hacemos es que vamos a territorios, generalmente son lugares de la ciudad que son más alejados del centro, son más periféricos, son barrios en los que, claro, pues todas las dinámicas sociales son ya, mm, digamos que no distintas, porque en todos los barrios, Todos son en el centro distintos. también pasa, ¿no? Pero digamos Exacto. que los niños y las niñas están tal vez un poco más vulnerables a ciertas situaciones de conflicto, situaciones sociales, pueden ser mucho más víctimas de violencia intrafamiliar, pueden estar más propensos a participar en actividades ilegales o a vincularse o sus familias a vincularse con actividades Mm. ilegales. Em, Puede haber otras, pues sí, como otros tipos de violencia.
etcétera. Entonces, digamos que esa ha sido la característica. Nosotros también nos hemos aliado con distintas fundaciones para llegar a esos territorios y con el objetivo de hacer a los niños dueños de su ciudad. Digamos que esa es una, digamos, algo que ha sido constante, ¿no? Como que si los niños conocen mejor sus barrios, si los recorren, si también salen de ellos, conocen otros lugares de la ciudad. Nos pasa mucho que cuando vienen al museo nos preguntan si esto todavía es Medellín, Sí, es parte, claro, sí si es hace Medellín, parte de la ciudad, porque a veces les toca viajar en un bus una hora, se marean o llegan con náuseas, llegan mal. Entonces, como claro, profe, pero esto es otro mundo, ¿cierto? Como que a veces las ciudades como esta, pues que no es. Seguro hay más grandes, pero finalmente para un niño es una hora de viaje, es un claro, mundo. sí, Entonces, incluso ese tipo de experiencias son maravillosas porque pueden ver otras arquitecturas, otras caras, pueden ver el río, sí, otros barrios, otras gentes, y eso cambia también la perspectiva y amplía pues como esa perspectiva de ciudad. Entonces, el objetivo es ese, como que conozcan la ciudad, otro también escucharlos, es algo pues que creo que está también incluso desde la pedagogía de Francesco Tonucci, el- cualquier pedagogía realmente que se haga desde el afecto y desde, cierto, como con interés precisamente de pues, que los niños se, no sé, logren cosas, ¿no? Como que la escucha es súper claro, importante, ¿no? sí, que es Pues reconocerlos, ¿no? Que se exacto, sientan partícipes, que exacto, valen, que su voz exacto. vale, se escucha. Exacto. Esa valoración, esa escucha, que sientan que pueden tener sitios como de un entorno protector, un entorno confiable. ¿Para qué? Para jugar, para hablar, para expresarse, para decir lo que piensan, lo que sienten, porque generalmente pues hay muchas, o sea, hay familias que son, pues, y padres acudientes que tienen estos valores, pero hay otras de pronto que no. Y lo mismo en los colegios, a veces hay docentes que pueden ser muy abiertos y los escuchan, pero también pueden haber docentes que pueden Otros ser que más no. de, no, aquí nadie habla, aquí nadie me pregunta y usted calladito y anota en el cuaderno lo que yo escribí en el tablero. Así por lo menos Exacto. parte de eso me tocó a mí en Sí, el así colegio, en la nos. familia, ¿no? Entonces, digamos que Afortunadamente, lo que hace para mí como una fundación, un programa como la Ciudad de los Niños y las Niñas es ampliar también esas redes de apoyo, esas redes de contacto, y pues nosotros lo hacemos también desde el arte. Eso me ha faltado decirlo, pues nosotros claro. como museo, pues buscamos que eso se haga desde las artes. Muy bien, Maya, muchísimas gracias. Y no, efectivamente, claro, es un programa maravilloso y lo que dices y lo que se plantea, digamos, desde la filosofía misma del programa, de que si una ciudad es apta, digamos, o reconoce a los niños y las niñas, pues es apta para todos. Y es curioso porque generalmente, por lo menos acá en Colombia, o sea, generalmente las ciudades son muy, como muy agresivas, sobre todo las ciudades entre más grandes y no son amables, pues si no son amables con los niños o no son aptas para ellos, pues también resultan al final siendo agresivas, pues para todos. Entonces es muy valioso, digamos, ese trabajo. Y en el caso ya entrando un poco en materia en lo que tiene que ver con la medición como tal, en el proceso de valoración, como bien lo dijiste, pues el programa viene con el apoyo de Bancolombia principalmente y de hecho pues este proceso de medición y de valoración salió también de Bancolombia. Bancolombia fue quien nos buscó para que ayudáramos en este proceso de medición de la valoración económica de los beneficios del programa y de la medición del ROI. Ahí en ese caso quisiera que nos contaras, Maya, qué pasó, digamos, en la mente de ustedes, del Museo de Arte Moderno, de ustedes, como parte del programa cuando se inició ese proceso. ¿Qué sintieron, digamos, o qué pensaron en ese momento? Si sabían algo de en qué consistía, si se sintieron de pronto nerviosos frente a una eventual auditoría, o sea, cómo fue esa primera impresión cuando empezamos a acercarnos a ustedes a llevar a cabo este proceso. Sí, no, pues lo primero es felicidad,
¿cierto? Porque finalmente los alcances del programa pues no son suficientes para eh, hacer una evaluación de efectos cada año o cada cierto tiempo. Digamos que el Ah, primero fue como valorar esa oportunidad también que hacía, pues que daba Bancolombia para evaluar el programa. Obvio, pues ellos lo hacían como, claro, saber el impacto de sus inversiones, de lo que pero para están, nosotros también era como pensar, bueno, esto es una oportunidad para saber el impacto de lo que hacemos y también qué podemos, pues también era una postura de, bueno, aprendamos también, seguro esto nos va a traer em, pues muchos aprendizajes y muchas oportunidades de cambiar, recomendaciones. Claro, hay un miedo como de, "Ay, esto, cómo irá, pues, cuál será el resultado que es que irá a pasar", pero finalmente, pues, digamos, nosotros confiamos y sabemos que tenemos unos impactos en los chicos, pero que em, pues nosotros no sabemos medirlos, o sea, son muy subjetivos. Entonces no tenemos una herramienta, no teníamos una herramienta objetiva sí que nos permitiera decir, es que esto sí tiene este efecto y se mide así. Digamos que exacto. confiábamos en nuestros impactos, pero un poco más desde lo subjetivo. Em, Sí, lo exacto, entonces, subjetivo y lo que ustedes veían también, ¿no? O sea, pues ustedes exacto, son conscientes y en el proceso del desarrollo veían los cambios en los niños, los ven, los viven, exacto, exacto. pero no tenían, digamos, cómo medirlo, cómo cuantificarlo, digamos, y Sí. conocían antes las metodologías de medición de impacto antes de que se llevara a cabo este proceso, como el SROI u otras metodologías. Pues en el museo no creo, ¿cierto? Yo conocí una herramienta de evaluación en un trabajo anterior que era un poco más desde las narrativas, ¿cierto? Y se hizo pues una evaluación de impacto, pero eso, como desde narrativas, que también era como juntando subjetividades. Sí, No, no lanzaba un número, es que a mí un número me parece lo más, pues, un número es un número, no tiene otras interpretaciones, entonces es mucho más objetivo que, pues digamos que es una forma más objetiva y no quiero decir que una es buena, la otra es mala, no, es distinta, ¿no? Como que uno te exacto, lanza un número y la otra con narrativas te lanza interpretaciones, ideas, ¿cierto? Digamos que el SROI, que pues el mayor impacto que a mí me generó también era como entender como las pequeñas acciones que tú llevas o que llevamos a cabo en el programa tienen como diferentes esferas, ¿no? Entonces, para mí como que era como, claro, si yo repito estas pequeñas acciones, puedo crecer la autoconfianza, la autoestima, y claro, y si crezco esto, entonces los chicos se van a quedar, pues vamos a disminuir la deserción escolar o, porque- pues no sé, o sea, o sea, incluso entender que esto podría estar relacionado con la disminución de embarazos adolescentes, de la disminución de la delincuencia, de como que, delincuencia, y que de todo eso, consumo, claro, claro, y que todo eso además luego genera, claro, pues una mejor sociedad. Entonces es como, claro, yo me enfoco en, claro, repetir estas pequeñas acciones y en esas valoraciones, en ese reconocimiento de esos individuos para que lo demás suceda cuando pues, incluso cuando yo ya no esté. exactamente, sí. Sí, Y es establecer, digamos que aquí la metodología tiene esa característica especial, o sea, combina las dos cosas, combina la fase, el análisis cualitativo, eso subjetivo, lo combina con lo cuantitativo y permite establecer esa cadena de eventos, o sea, de cómo lo que se hace sobre el individuo, cómo impacta en su núcleo familiar, cómo impacta en la comunidad cercana, en el barrio, y cómo eso al final también termina impactando a toda la ciudad. Y eso es, digamos, bien importante, ampliar, digamos, esa visión y ese marco de análisis. claro, y Y todo sustentado con bibliografía, estudios, pues claro, no es algo que uno vea como que está inventado y que salió de la nada, no, como que realmente hay un soporte, sí, como entre académico y de investigación que ustedes hacen
que cruza las fuentes, ¿no? Como la fuente primaria y Exacto. las fuentes secundarias para generar esas conclusiones. Exactamente, poder tener, digamos, claridad sobre esas relaciones de causalidad y cómo se están enlazando y cómo eso que hacen, o sea, qué está causando, o sea, que permite, digamos, también ampliar esa visión y pensar en los impactos ya que dentro de la metodología se llaman ya los outcomes, los resultados en el largo plazo. ¿Y cómo vivieron ese proceso, digamos, al interior del museo, del MAM y del programa, cuando empezamos a pedirles información, cuando empezaron a ver ustedes los informes de avance, digamos, cómo se vivió ese proceso internamente y qué ganaron, digamos, o qué ganancias y qué beneficios se obtuvieron en ese proceso? Pues a ver, una de las primeras cosas que nos dimos cuenta fue que es súper importante la calidad del dato de los participantes y tener caracterizaciones. Entonces, lo primero que, digamos que lo primero que dijimos como, bueno, vamos a compartir lo que tenemos y hasta donde tenemos, porque pues esto ya fue pasado, estamos evaluando un Exacto, pasado, es ¿no? Pero es como plantearnos, incluso desde esa recopilación de esa información y pasarla a ustedes, era como, bueno, tenemos que ser muy ordenados en cómo guardamos esta información y tenemos que mantener una caracterización de nuestros participantes para que en algún momento nosotros podamos también tener una línea de base o sí, y medir también después otros efectos. exacto, Eso fue, eso fue como de el aprendizaje más inmediato, como sobre la organización de la sobre el información y la calidad del dato también de los participantes y como qué tipo de información también qué les tipo. pedimos año a año. Claro, no solamente el nombre y la edad y su documento de identidad, no, sino entender cómo es el entorno donde vive, cómo de pronto se compone su familia, mm, en cuál es su grado, pues cuál es el grado del de- colegio en el que está en ese momento, pues como cierta información que ya nosotros incluso eh, decidimos cómo seguir recopilando y los hemos venido haciendo hasta hoy, sin saber eso a dónde nos va a llevar, pero dijimos, eso lo tenemos que hacer. claro, Es importante. claro que Em, sí. sí, y con los Entonces se informes, robusteció ese proceso, sí, digamos, de gestión de la información, de exacto, recolección, de análisis. exacto. Y también algo que fue de pronto no tanto en el avance, pero sí al final, em, fue darnos cuenta que, bueno, no sé no sé en qué momento, ¿no? Pero en que nosotros aumentamos nuestro impacto cuando sumamos a los formadores, ¿no? A las familias. ¿Por Es, qué? Porque cuando nosotros transmitimos lo que hacemos, em, es como que, claro, nosotros estamos en esta esferita que yo señalo por aquí, pero se crece también la esfera de acción y la esfera del impacto. Ellos se vuelven multiplicadoras ¿de qué? De ideas, de actividades, o sea, si nosotros, si por ejemplo la premisa de, venga, escuchemos a los chicos, se vuelve una premisa para todos los docentes, voluntarios de fundaciones, papás, mamás, abuelos, pues si uno solamente crece eso, también hay un cambio y hay una multiplicación de esos efectos en los niños, si es, todos nos sintonizamos, incluso solo con esos propósitos. Entonces, hemos aplicado también desde ese momento em, como reuniones de formación con voluntarios y educadores de las distintas fundaciones con las que trabajamos, fortaleciéndolo sus procesos, haciendo una transmisión también como de nuestros conocimientos, pero mucho también en diálogo, ¿no? También entendiendo que nosotros aprendemos también de ellos. Y, claro, totalmente. y desde el último año, si no estoy mal, también haciendo eventos con las familias, como contando un poco más qué hacemos con los niños, cómo lo hacemos y que ellos también, pues que finalmente también yo creo que todos necesitamos ser reconocidos, escuchados, valorados, ¿cierto? Digamos que Sí, si yo no soy capaz de escuchar al otro es porque tal vez yo no aprendí a ser escuchado. Entonces, ¿cómo hacemos también que esos papás o esas mamás se sientan escuchados y
finalmente puedan replicar esas acciones en sus distintos entornos. Mm, excelente, no, muy bien. Eso, digamos que amplía también y hace que el impacto como tal sea más sostenible. Excelente, digamos, escuchar eso y eso se ha mantenido, digamos, lo han tenido en cuenta ahora en Sí, estas nuevas versiones claro, del no, eso ya no programa. se borra. Ya, Ya no se borra. excelente. Sí. Claro, no, eso es maravilloso. Y ya frente al tema de la medición como tal, cuando conocieron los resultados finales, cuando empezamos a hablar ya de los resultados finales del informe y vieron ya el mapa de cambio, ustedes los resultados, mm, el proceso, digamos, les permitió a ustedes caer en cuenta de impactos, digamos, más allá de lo que ustedes habían inicialmente considerado, lo que ustedes pensaban que estaban logrando o veían que estaban logrando. Es decir, se Sí, vieron cosas adicionales. sí, pues primero lo más importante es como nombrarlo, ¿cierto? Porque en digamos que en esa esfera de los niños, en la más pequeña, o sea, entender, claro, autoconfianza, autoestima, valoración, pues digamos que eran 7 más o menos, Sí, eh, que estaban ahí en esa esfera, pues como entenderlas, nombrarlas y luego cómo esas, digamos eso sí, para mí eso tampoco se me borra, Orlando. Tampoco se me borra, como que todas esas esferas están encadenadas. Como te digo, entender que puede tener esto relación con la disminución de los embarazos adolescentes, eso fue como, ¿what? ¿En serio? Em, Porque para lo más visible para nosotros siempre es la primera esfera, ¿no? Como exacto. Ese las, primer la- contacto directo. exacto, las otras no. Em, entonces, no, pues para nosotros fue maravilloso, realmente. Y cómo cambió, digamos, o qué cambios hubo frente a la percepción del programa como tal, tanto de ustedes, digamos, del equipo interno del programa, del museo, como frente a otras entidades, el saber que el impacto que estaban generando sobre las niñas y niños que participaban y la sociedad en general era, pues encontramos que estaba entre 4 y 8, digamos, un promedio de 6 pesos por peso invertido, lo cual, digamos que en términos financieros significaría una rentabilidad social de superior al 600%. ¿Cómo vieron ustedes eso? Y si hubo cambios, qué cambios Ujú, hubo frente a la forma en la que ustedes comunican los impactos del programa ujú. y cómo se relacionan con otras entidades interesadas en participar en este? Pues mira, sí, lo primero es eso, como que el impacto está en que nosotros podemos contarnos mejor, ¿cierto? Y porque cuando yo cuento no solamente lo que hago, sino cuáles son los efectos que puede tener este programa en los participantes, entonces, claro, pues tiene mucho más interés para las fundaciones o para otros, digamos que nosotros no buscamos más aliados porque ya, pues, o patrocinadores porque estaba en Colombia Ya está, presente, ¿no? Pero es una herramienta, o sea, en el caso que nos escuche Colombia en este momento, pero que no, que no que no esperamos no necesitar otro, pero que no pues exacto, en el caso de necesitarlo, pues finalmente la evaluación es una herramienta para decirles, venga, esto tiene un efecto y tiene un retorno de su inversión que se ve reflejado en esto y esto, ¿cierto? Y usted también podría contarlo así al interior de al su empresa y interior. justificarlo. Ahora, frente al número, ¿cierto? Si es 4 o 8, yo, pues ahí, yo creo que lo decíamos en ese momento, ¿eso es mucho o es poquito? Y ustedes nos decían, siempre que sea pues mayor de 0, es bueno, Sí, 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 ¿cierto? sí, Veamos que nosotros siempre pensamos, bueno, ¿cómo vamos a aumentar eso? ¿Cómo aumentamos el impacto social, ¿cierto? Porque finalmente como es un número y en los números nos miden, pues la sensación es, bueno, aumentemos esto. Y por eso también decidimos volvernos multiplicadores y volver a otros multiplicadores, ¿no? claro, no, muy bien. No, y de hecho en la experiencia que hemos tenido,
pues este es un programa que tiene un retorno social muy alto y en general lo hemos visto, o sea, en muchos, siempre que se enfoquen en niñas, en niños, todo lo que tenga que ver con primera infancia, tiene unos retornos sociales muy, muy altos y de ahí pues que siempre es claro que invertir en nuestras niñas y niños siempre va a ser un buen negocio para todos como sociedad. Y ya para terminar, Maya, digamos, siendo juiciosos con el tiempo y con tu tiempo, mm, ¿qué comentarios finales tienes, digamos, si recomiendas este tipo de análisis a otras organizaciones, programas, digamos, ya como para cerrar, qué les cuentas o qué podrías tú contarnos al respecto? Si lo recomiendas y qué comentarios finales tendrías para cerrar esta conversación. Bueno, no, por supuesto que lo recomiendo. Sí, pues para mí fue como, es eso, como poner en palabras y palabras muy concretas esos impactos y los efectos que tiene lo que tú haces, ¿no? En nuestro caso era una actividad educativa con niños y niñas eh, y ponerle palabras es, pues es que es poder contar algo y poderlo nombrar, es que eso es la base, ¿no? Es la base para, sí, pues para muchas cosas. Es que Sí, si algo que no para tiene nombre no tiene visibilidad. En cambio, cuando tú lo logras contar, tiene más visibilidad y tiene más impacto en el otro. Em, no lo recomiendo mucho, es un proceso también pues fácil, ¿cierto? Porque es como tener la información ordenada, compartirla, compartir también como esos contactos de como de los diferentes de las participantes de los partes, programas. Es muy fácil de realmente el proceso, la conversación, por lo menos con Juana y Orlando, pues es muy fluida, entiende uno también pues de dónde vienen esos efectos, como les decía, como entender ese enlace de las fuentes primarias, que son los participantes, acudientes, fundaciones, el equipo por de las trabajo, pero también con esas fuentes secundarias, que también incluso uno puede seguir ampliando y estudiando para entender más y fortalecer sus programas. em, y pues por el otro lado es una herramienta que también va a permitir, pues nosotros no tenemos que buscar patrocinadores, pero una entidad que necesite buscar un patrocinio, ¿cierto? Esa entidad que pone el recurso va a hacerlo mucho más fácil. Se entiende que por cada peso que ponen, a la sociedad se le devuelven 8, 10, 2, no sé. Esos, digamos que a quienes manejan el dinero les sirve muchísimo es, para em, sí, entender ese claro, para efecto, ¿no? Y entenderlo. que la plata que ponen realmente sirve. Exactamente. Sirve y está teniendo un impacto Exacto, concreto que exacto. complementa igual. También es valioso, como tú dices, cuando se habla desde lo cualitativo, lo subjetivo, que pueden decir, mire, estamos atendiendo a tantos niños de tales y tales zonas, de tales barrios, qué se está mejorando en ellos. Eso sin duda pues es muy valioso, pero también es como más contundente cuando al tomador de decisión, que es el que se basa en las cifras y eso, cuando se le llega con una cifra de este tipo, que ya es algo más concreto. Mire, es que con cada peso que usted le pone a este programa, los beneficios que se generan sobre esa población y toda la población equivalen a tantos pesos. Pues que muestra evidentemente que es una inversión rentable. Entonces, pues no, muchísimas gracias, Maya, por tu tiempo. Gracias por darnos esta valiosa, digamos, información, perspectiva. Igual invito a todos los que están interesados en estos temas a que nos sigan. Vamos a tener, como les decía, otros dos videos hablando ya con más detalle acerca del programa y el proceso de valoración, esa fase de análisis cualitativo y la fase de análisis cuantitativo. Pues no, pues los invitamos a seguirnos, a compartir y como siempre a darle like y compartir este contenido con las personas que puedan estar interesadas. Entonces, Maya, para nosotros siempre es un placer hablar contigo y estamos atentos a ayudarles en todo lo que podamos en este y en otros proyectos, como siempre. Orlando, muchas gracias y qué bueno que están haciendo esto porque seguro pues le servirá a muchas empresas y proyectos para conocer entonces sus efectos y seguir haciendo más impacto también.
Claro que sí, Maya. Muchísimas gracias. Bueno, Que estés muy bien. Hasta chao. luego.